Al empezar este programa vamos a hablar de un libro, que es este que tengo en mi mano, Vista Hermosa, Memorias de un pueblo salmantino aferrado a su industria. Lo cierto es que hoy, si hablamos de Vista Hermosa, la gente de Salamanca nos comprende muy bien, quizá un poco menos los de la provincia, pero vamos a explicarlo. Si hablamos aquí en Salamanca de Vista Hermosa, todo el mundo piensa en un barrio residencial, con unas casas, con unos chalés adosados, unas casas estupendas, y por otro lado piensa en el poblado de Vista Hermosa, una zona que tiene muchos problemas de salubridad que hemos contado en este programa y en los informativos de la 8. Pero hoy hablamos de otra Vista Hermosa, del pueblo de Vista Hermosa, porque lo fue un pueblo aglutinado, como dice este libro, en torno a varias industrias. La persona que ha buceado en la historia de Vista Hermosa para que no se pierda y para que quede constancia es Javier Barragués. Javier, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. A Javier Barragués lo conocemos de otras cosas en este programa, por su faceta de músico, de batería, de formar parte de distintas formaciones. Él se siente muy cómodo tocando la batería, es un hombre que le echa mucha pasión y le ha echado mucha pasión a este libro, Javier, porque por un lado hay mucha documentación, buscar en archivos, y por otra parte está el lado más sentimental, porque Vista Hermosa y tú estáis muy ligados. Sí, yo soy vecino del pueblo y nací en el pueblo prácticamente. Y no solo yo, sino mi madre y mi abuelo fue de los trabajadores que estuvieron en las dos empresas, digamos, con las dos sagas de empresarios, con la saga de los charros y de Eduardo Ferrán. Entonces me encuentro muy ligado al pueblo, por supuesto, lógicamente. Para mí este libro es, a partir de ahora Vista Hermosa no se va a ver de la misma manera y la conocerán como siempre fue Vista Hermosa. He intentado ser lo más objetivo posible en muchas de las cuestiones de las que se habla en el libro, y creo que la Vista Hermosa que tenemos que recordar y que tenemos que dejar a las futuras generaciones es parte de la Vista Hermosa, es la que se ofrece en el libro. Todo parte, por supuesto, de recuerdos personales, el hecho de querer mantener viva la memoria del pueblo de Vista Hermosa, pero sobre todo de tu madre, como acabas de mencionar, porque tu madre iba escribiendo en un cuadernito recuerdos que tenía de su infancia allí en Vista Hermosa y de prácticamente toda su vida, que transcurrió allí hasta hace muy pocos años. De ahí es de donde tú empiezas a tirar del hilo, ¿verdad, Javier? Sí, empiezo a tirar del hilo porque todos hemos conocido pues, la desaparición de seres queridos, de personas, pero yo nunca me había planteado qué era la desaparición, ¿no? Sí, la desaparición de un pueblo, o que alguien arraigado en una tierra, en un pueblo, tuviera que emigrar de ahí o tuviera que salir por la necesidad, aunque no quisiera. Sí, ¿no? porque todo eso ahora es un solar, no hay ninguna casa. Y entonces profundicé sobre el sentimiento de la tierra, del sentimiento del pueblo y el sentimiento de la soledad del despoblado, ¿no? Y entonces mi madre me dijo, tengo algo escrito por ahí que ella fue haciendo mientras veía cómo se destruía la antigua fábrica de curtidos, mientras veía cómo las excavadoras iban destrozándolo todo para convertirlo todo en un solar, y cómo iba cambiando la fisonomía del pueblo. Pues ella, para mitigar esa tristeza, fue escribiendo cosas. Me dijo, un día me lo tienes que pasar al ordenador para tenerlo yo mejor que no con mi letra. Ella lo tenía pues incluso cosido con hilo, hojas sueltas cosidas con hilo. En una tenía una poesía, en otra un recuerdo de infancia, en otra un recuerdo de su etapa como trabajadora de la fábrica, en otra otro recuerdo de cuando era pequeñita en la guerra civil, de los alemanes que estuvieron allí en el pueblo. Y entonces yo lo fui ordenando un poco y recopilando pues para tener un recuerdo para el núcleo familiar, nada más. Claro, pero he visto un salto muy importante luego con esa documentación de la que estamos hablando, aparte de ordenar esos apuntes de tu madre, ¿no? Fuiste al archivo provincial y también has buceado en las hemerotecas, ¿no? Y has encontrado mucha información. Exacto, porque a mí de la Vista Hermosa de 1937 para atrás no sabíamos nada. De alguna cosa que se acordaba el abuelo, y los abuelos y personas de cierta edad ya que vivieron parte de principios de los 30 y de finales de los 20, pero no sabíamos absolutamente nada. Y yo, bueno, pues mi afán por descubrir lo que hay por ahí y de rescatar, digamos, el pasado de alguna manera, ¿no? Por así decirlo, pues me llevó a investigar en hemerotecas y a investigar en archivos, y una labor muy ardua y que te da
Bueno, pues Es pesado, ¿no? es pesado, pero Papeles. te da también alegrías, porque cuando tiras de un pequeño hilo Ujú. que sale de un legajo, entonces ya ese te lleva a otro y a otro y a otro y a otro, y bueno, Ha sido apasionante al final, ¿no? Por lo que ha veo. sido muy apasionante, y como colofón yo todo lo que iba descubriendo de la etapa del siglo XIX, al fundador de Vistahermosa, se llamaba Saturnino Charro, y a sus hijos, José y Sabas Charro, yo siempre me imaginaba cómo serían físicamente, cómo, no sé, yo cada vez que iba allí al pueblo y iba a casa, digo, pues por aquí iría con el carro, don Saturnino, y no sé, me imaginaba cómo era la Vistahermosa del siglo XIX, cómo era la fábrica de curtidos, los medios de transporte con las mulas, los carros, etcétera. Y luego, también por casualidad, pues ha sido una anécdota para mí muy satisfactoria bueno, de las más Cara, ¿no? bonitas. Ponerles cara y a esas ideas que tenías en la mente, esos recuerdos que te han contado otros, pues has puesto de verdad la fotografía, la imagen Las de lo que fotografías. haya ocurrido, porque aquí hay muchas fotografías también, has recopilado Sí, muchas, ¿no? he recopilado fotografías. El libro no sería lo mismo sin toda la gente que ha participado en él. Es decir, desde el que me ha dado el detalle no sé, del nombre de una máquina de curtir, hasta el que me ha dado una fotografía donde están, pues no sé, los cueros, ¿no? Las pieles, todo. Me han dado datos de números, etcétera. Cualquier cosa me ha venido muy bien. Hay gente que Todo me ha ha sido ayudado muy mucho. útil, ¿no? Para después Ha sido muy componer útil. esta historia sentimental, podemos decir, Mm. este recorrido, esta memoria del pueblo de Vistahermosa, que lo dicen con mucho orgullo que fue pueblo, nada de poblado ni Nada, zona fue residencial, fue un pueblo gran pueblo, con todas las y letras, una de ¿no? las mayores industrias que, sin duda, de Castilla y León, exceptuando la parte de Cataluña, que era lógicamente zona industrial, una de las fábricas de curtidos en amplitud y en metros cúbicos de Noqueta, mucho, Muy grande, ¿no? la más grande que Importante había lo en que se España. vendía. Sí, sí, sí. Que quizá algunos de los que ahora nos ven dicen, hombre, la fábrica de curtidos me suena, pero luego hay otras industrias que han sido florecientes en su momento en Vistahermosa, que fueron surgiendo años después. Antes has mencionado la familia Charro, después estaba la familia Ferrán, y hay otras industrias de las que, por ejemplo, yo no tenía ni idea. Una envasadora de leche que se llamaba Sí, Levis, como Leche los Levis, sí. vaqueros, Sí, ¿no? sí, sí, en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, pues sí, se distribuía, se envasaba allí, Ujú. y la leche Levis, recuerdo que eran unas bolsitas con el logotipo verde. Y bueno, en el 1937 Eduardo Ferrán tenía unos clientes aquí en Salamanca y unos empresarios amigos, y dijeron, estas fábricas de curtidos están abandonadas, las puedes poner en marcha. Y entonces él empezó en primer lugar con lanas y curtidos, pero luego probaba con todo. Era un empresario muy emprendedor y probaba con perlas, incluso perlas de collares, que todavía Bisutería allí, ¿no? bisutería conserva uno mi madre, que luego lo iba a poner ya no pude poner en la fotografía, No cabía todo ya, ¿no? porque es que una vez, ya cuando se estaba imprimiendo el libro, fue cuando lo encontró, el collar. O sea que había bisutería, por supuesto los curtidos de los que hemos hablado, las lanas las que lanas, nos y luego mencionas, ya empezó ladrillos también, ¿no? la cerámica, la cerámica y la granja. Todo ello ya a finales de los años 50 y principios de los 60, donde despega la industria de una manera muy fuerte, donde se incrementa demográficamente, donde se incrementa los trabajadores que trabajaban, no solo los que vivían en Vistahermosa, que estaba el pueblo, todas las casas llenas, familias trabajadoras, sino gente que iba desde Salamanca, desde Tejares, desde Doñinos, desde Aldatejada, desde toda la zona limítrofe. Nos contaba Javier que ha buceado más atrás de 1937, porque ahí había menos documentación. Se hace hincapié, por ejemplo, en las duras condiciones de trabajo que tenían los obreros de principios del siglo XX, en qué condiciones pésimas trabajaban, bueno, no digamos a finales del XIX, que también está recogido, con los accidentes laborales gravísimos que existían. Todo eso lo has podido documentar, y además con datos muy fehacientes, ¿no? Sí, parte de ello proviene de hemeroteca y otra parte de otras publicaciones que se citan en el libro. Todo está citado
dónde provienen los documentos. Huelgas que hubo en aquel momento, el papel de las 1915 mujeres. a 17 es una época de convulsiones, Claro. pero no en Vistahermosa, sino En general, en sí. general. Bueno, ese valor lo tiene, lo dice el prólogo del libro, el hecho de hacer un libro que parezca tan local, que eso le va a interesar a la gente del pueblo o a la gente como mucho de Salamanca, tiene el valor de que lo que se cuenta aquí estaba ocurriendo en España, Sí. estaba ocurriendo en parte del mundo, pero en fin, que no, lo local al fin y al cabo tiene una proyección mucho más importante, ¿no? Estas cosas que se cuentan aquí estaban ocurriendo en otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que después hablas de la guerra civil y cuentas Exacto. cómo tu madre recuerda los bombardeos, por ejemplo, ¿no? Sí, más que los bombardeos, hubo poco, solamente al lado estallaron algunas bombas, cayeron algunas bombas con algunos heridos en Aldea Tejada. Eran más que nada el miedo, el terror, el pánico a las sirenas, que luego muchas no eran en sí las sirenas que avisaban bombardeos, sino que eran la fábrica de Mirat, por ejemplo, y la estación de Tejares, que sonaban y ya sí, pero el pues, susto estaba la en el cuerpo, psicosis claro. de miedo hacía que ya enseguida mete a los niños y he documentado las alcantarillas donde se metían al lado de la charca, donde, bueno, que me lo ha contado mi madre cómo era y eso está reflejado aquí. Bueno, la guerra y la posguerra, ojo, que después, lo que vino después también fue durísimo. Y sin embargo, hay ese lado poco agridulce. Por un lado era una vida muy dura la que tenían las personas de Vistahermosa, y por otro lado, dice, esto era un pueblo en el que la gente tenía la puerta abierta. Totalmente. Y aquí todos éramos amigos, ¿no? Y todos arrimábamos el hombro. Sí, sí. Eso lo has captado no solo con tu madre, sino con todos los que te Con lo han contado, todos. ¿no? Además, de los documentos que hay de las personas que he hecho entrevista, todos, yo he puesto más o menos lo que todos coincidían en lo mismo. Porque si alguien decía una cosa y no coincidían con la otra, pues no me atrevía a ponerlo, la verdad. Pero si todos coincidían en eso, pues lo he puesto. Varias versiones de varias personas que vivieron allí, que ahora pueden contar con 94 años, con 80, 85, 89, 90 años, y que son las... Versiones muy coincidentes, claro. Sí, unas a porque otras. luego Vistahermosa, claro, aparte, ya hablando desde 1937 en adelante, luego ha habido distintas etapas. Por ejemplo, la etapa de los años 70, que es la que yo viví también, ¿no? En esta etapa llega gente nueva a trabajar de otras arquerías, de otros lugares de la provincia, y también se llena el pueblo de una manera en los años 70. Cuando se empieza a vaciar el pueblo es con la crisis de los 80, que viene explicado por diversos motivos por qué se produce la crisis, en líneas generales, pero en los años 70 el pueblo estaba... Fue la época de esplendor, ¿no? Luego ya vino el decaimiento, la desaparición, porque es un pueblo, como bien dice el título, aferrado a su industria. Bueno, como no tenemos tiempo de seguir hablando más acerca del libro, que nos gustaría profundizar un poquito más, pero sí desde aquí les queremos mandar un saludo a todos los que han colaborado con Javier. A todos esos que ahora nos dice, le han contado de viva voz cómo fue todo aquello, a tu madre, por supuesto, y a todos los demás que han colaborado. Desde aquí un abrazo fuerte para toda esa gente de Vistahermosa. Y vamos a recordar que el libro se presenta, dinos cuándo, dónde y quiénes pueden acudir, que tenemos que dar toda esta información. Puede acudir todo el mundo. Prefiero que haya gente ligada al pueblo y amigos sobre todo, que quieran acudir al Casino de Salamanca, Palacio de Figueroa, en la calle Zamora, el próximo martes, día 24, a las 19, a las 7 de la tarde. Y pueden acudir y acompañarme porque yo me sentiré muy respaldado, sobre todo si veo a la gente de cuando éramos pequeños que tuvieron que salir de allí y no nos hemos vuelto a ver. Claro. Al igual que los mayores tampoco han vuelto a ver, porque fue una disgregación. Claro, pues cada uno se fue. Para reencontrarse. Es un momento para reencontrarse. Por un lado, como encontré a los descendientes de la familia Charro, que por cierto colaboraron muchísimo en la documentación del libro. Por otro lado, los descendientes de Eduardo Ferrán ya no existe, pero los hijos de Eduardo Ferrán, y por otro lado nosotros los trabajadores. Sería un buen momento y habitantes del pueblo que todos los que tengan sería interés. Un buen momento para unirnos y para recordar lo que fue Vistahermosa, que por cierto ahora nadie confunda qué es la urbanización. Está a 2 kilómetros más arriba de la urbanización y es un auténtico solar donde no hay nada. En las fotografías se puede ver lo que había, las casas,
los jardines. Y luego algo, perdón, que me gustaría tocar, y es desde la década de los 40, 50, 60, el empeño cultural que había, que también se cita con las obras de teatro, con las obras de teatro que se hacían entre ellos, los escenarios y los decorados que lo hacían entre la gente del pueblo, y el cine, y la primera televisión que hubo en Salamanca junto a la del Gran Hotel. Todo eso se explica en el libro. Todo eso está en el libro, todo eso está allí. Javier Barragués, gracias por haber venido hoy al programa para hablarnos de otra cosa diferente a lo que es tu habitual ocupación, que es la música. Y estamos encantados de haberte recibido, y sobre todo queríamos darte la enhorabuena en persona por mantener la memoria viva, porque si no esto se perdería por ahí. Así que, Javier, gracias por estar. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar.